Video tutorial: cómo introducir datos en SPS 20. En primer lugar, veremos cuáles son los pasos básicos en el análisis de los datos. Los pasos básicos en el análisis de los datos son 4. En primer lugar, introducir los datos y variables. 2. Seleccionar un procedimiento. 3. Seleccionar las variables para el análisis. Y 4 y último, ejecutar el procedimiento y observar los resultados. Podemos ver estos 4 pasos directamente en el editor de datos del SPSS. El primer paso es introducir los datos y las variables. Para ello vamos a introducir una variable. Pinchamos sobre el botón Vista de variables, nos sale el cuadro de variables. Por ejemplo, vamos a introducir una variable, como es la variable sexo. Definimos que es una variable numérica con 2 sin decimales, es decir, vamos a poner a 0 decimales, y el nivel de medida vamos a ponerlo como nominal. Una vez que tenemos definida la variable, se introducirían los datos, por ejemplo, para 10 sujetos. Y pasaríamos al siguiente paso, que es seleccionar un procedimiento. Por ejemplo, un procedimiento descriptivo como es frecuencia. Una vez seleccionado el procedimiento, nos aparece la ventana de frecuencia y realizaríamos el tercer paso, que es seleccionar las variables. En este caso solo tenemos una variable, pues la seleccionaríamos para el análisis y pinchamos sobre el botón aceptar. Y automáticamente pasaríamos al cuarto paso, que es observar los resultados, que nos aparece en una ventana distinta del editor de datos, que es el visor. En ese visor nos aparecen los resultados, que en este caso pues es una tabla de frecuencia de la variable sexo. Veamos ahora más detenidamente cómo definir variables cualitativas y cuantitativas. Para definir las variables, recordamos que debemos irnos a la vista de variables nominal, como es el sexo. Para ello introducimos su nombre. El tipo vamos a dejarlo como tipo numérico porque vamos a introducir los datos como números. La anchura y decimales se refiere a la anchura y decimales que se van a utilizar en la vista de datos, pues vamos a dejarle simplemente 2 decimales, y la anchura podemos dejársela a un dígito porque solo vamos a introducir 1 o 2. Los valores, si pinchamos sobre este cuadrito nos sale la ventana de valores y, por ejemplo, podemos poner valor 1 etiqueta hombre, le damos a añadir, valor 2 etiqueta mujer y le damos a añadir antes de darle a aceptar. La ventaja que tienen los valores es que luego en la salida nos van a aparecer los valores que hemos definido en la vista de variables. Y finalmente vamos a poner que es una variable de escala nominal. Para definir variables cuantitativas, pues es bastante más fácil. En primer lugar ponemos el nombre, por ejemplo vamos a definir la variable edad, el tipo lo dejamos como tipo numérico, modificamos la anchura y decimales, por ejemplo la edad pues no tiene decimales y como mucho necesita pues 3 campos de anchura, porque una persona que tenga mucha edad como mucho va a tener 100 y pico años y va a ocupar 3 espacios de anchura. Valores no hay que ponerle a las variables cuantitativas, y la escala de medida
pues utilizamos o seleccionamos la escala de valor escala. Finalmente, veamos cómo introducir datos. Una vez definidas las variables, en la vista de variables seleccionaríamos ahora en el editor la vista de datos. Vemos ya que aparecen aquí los nombres de las variables. Simplemente tendríamos que introducir los datos. SPSS utiliza las columnas para variables y las filas corresponderían a cada sujeto. Es mejor introducir los datos por variable, es decir, primero la columna sexo. Por ejemplo, si tenemos 10 sujetos en el estudio, introduciríamos los datos por columna. Como hemos definido en las etiquetas de valor que los datos de sexo tienen 1 para hombre y 2 para mujer, pues se introducen los datos como 1 o 2. Finalmente introducimos la variable edad, pues la variable edad del sujeto 1, del sujeto 2, así hasta los 10 sujetos que tenemos en este investigación. Y con esto podríamos proceder a realizar el análisis.